Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Hoy hablamos sobre las mujeres y el trabajo no remunerado. Yo soy Laura Prada y para adentrarnos en este tema nos acompaña en el estudio Dixie Trinquete. Ella es periodista, doctora en Ciencias Demográficas, profesora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Bienvenida, Dixie. Y también nos acompaña Ariel Fonseca, él es viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Bienvenido, Ariel, nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hecha la presentación, iniciamos el debate. En Uruguay, las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Debido a la tradición, carga cultural y presión social, las tareas del hogar y de cuidados recaen en nosotras. Podemos vivirlo como algo natural o como una carga, pero es trabajo. Si te encanta hacerlo o no te gusta tanto, es trabajo. Dedicamos el 70% del tiempo total de una familia a estas tareas. Esto mantiene y amplía la brecha de género. Reduce nuestro tiempo de socialización y de desarrollo personal, tanto que 1 de cada 4 de nosotras deja su trabajo para cuidar a su familia. Reconocer el trabajo no remunerado construye igualdad. Avancemos para reconocerlo, compartamos para redistribuirlo, actuemos para reducirlo. Comienzo preguntándoles qué se considera trabajo no remunerado. Ariel. Bueno, en este caso podríamos decir que son las actividades que se encaminan a la reproducción económica y social de la vida y que tienen 3 características esencialmente. Una, que no es pagado, no se recibe una remuneración, por eso es no remunerado. Usted hace una actividad y no hay ni una entidad ni una persona que le pague por hacerlo. Hay otra característica que es que esencialmente se realiza en el marco doméstico, en el de la familia o en el de la comunidad. Y en otro está relacionado también con que es significativo el aporte que hace a la vida cotidiana. Hay que marcar que sin trabajo no remunerado, sin esa labor de cuidado, como también hemos estado centrando el debate acá, concentrarnos en el trabajo no remunerado que se encarga de ese trabajo de cuidados. Y queremos aquí significar esa palabra, porque ha sido uno de los avances significativos que hemos tenido en la última etapa en el país, que está relacionado con reconocer esa labor de cuidado como un trabajo. Yo creo que esencialmente son las características esenciales de ese trabajo no remunerado. Trabajo no remunerado y mujeres. ¿Por qué están tan estrechamente relacionados, Dixie? Bueno, porque realmente la mayor parte de ese trabajo no remunerado está estadísticamente confirmado, no solo en Cuba, en casi todo el mundo, que se realiza por mujeres. Las mujeres realizan, si estamos hablando de a nivel semanal, encuestas diversas. En Cuba la última fue la encuesta nacional de igualdad de género 2016. Confirmaron que las mujeres dedican más del doble del tiempo, de su tiempo semanal, a tareas de trabajo doméstico no remunerado que los hombres, o sea, más del doble de tiempo que los hombres. Y no solo a actividades directas de trabajo no remunerado, sino a actividades de planificación de ese trabajo no remunerado. O sea, dice la encuesta que alrededor de 21 horas, las mujeres dedican semanalmente alrededor de 21 horas a planificar las comidas, planificar la manera en que van a hacer las compras, planificar cómo van a enfrentar ese trabajo no remunerado dentro del hogar, y alrededor de 10 horas dedican los hombres. O sea, ahí hay una diferencia que es sustantiva y tiene que ver con la manera en que se ha organizado la vida históricamente en las sociedades occidentales. O sea, los hombres han sido educados para el trabajo fuera de la casa y las mujeres han sido educadas para trabajar dentro de la casa. O sea, es básicamente la manera en que se ha estructurado, que se reproduce hoy en sobre qué hombros caen las actividades de trabajo no remunerado. ¿Cómo se comporta este fenómeno en nuestro país? Bueno, esencialmente si lo vemos desde los indicadores que normalmente usamos, que se utilizan en el país para ver qué tiene que ver con la tasa de ocupación o la tasa de actividad laboral,
La profesora Dixie hablaba de brechas que todavía se manifiestan en el empleo, referidos esencialmente al tema de género. Por ejemplo, si decimos que en Cuba hay una tasa de actividad masculina, que los hombres están en cerca del 77%, quiere decir que de cada 100 hombres en edad laboral, 77 están ocupados de manera formal. Bueno, en el de las mujeres el caso baja un 25%. Todavía existe una brecha de cerca de un 22% de tasa de actividad. Quiere decir que de cada 100 mujeres, 55 están ocupados de manera formal o de manera remunerada. Ahí nosotros tenemos que decir cuál sería una magnitud, cerca de 700.000, 800.000 mujeres que no reciben un ingreso, pero que la mayoría, tal vez no todas, realizan trabajo no remunerado o realizan actividades de cuidado en el hogar. Se encargan de esa reproducción de la vida que hablábamos, se encargan de que nosotros los hombres, cuando salimos a trabajar de forma remunerada, se encargan del cuidado de nuestros hijos, de nuestros padres, de las labores, como decía Dixie, que hay actividades de cuidados directas o indirectas. Usted lo hace de manera directa cuando está amamantando un niño o bañándolo, dándole de comer, sí, pero para darle de comer primero tuvo que elaborar la comida, tuvo que lavar y planchar la ropa. Por lo tanto, son muchas horas. La profesora Dixie lo decía, son las encuestas de igualdad de género en Cuba da cuenta de que son cerca de 14 horas de diferencia semanales que dedican las mujeres a las labores de cuidado por encima de la que dedicamos los hombres. Por lo tanto, indudablemente, el trabajo no remunerado, la labor de cuidado en el país, tiene rostro de mujer, que es una manifestación mundial que podría ser contraproducente a partir de todo el avance que hemos tenido en estos 65 años, porque sí es importante decir que más de la mitad, mucho más, de los profesionales en el país son mujeres. Y por lo tanto, si hubo una incorporación importante a la mujer a la vida social a partir del propio triunfo de la revolución. Sin embargo, que haya esa igualdad de posibilidades, de oportunidades de acceder a la educación, a los diferentes puestos de trabajo, no significa que a la hora de cuidar todavía no hay un cambio cultural para que accedan o que seamos los hombres los que vayamos mucho más al cuidado. Estábamos hablando ahorita, siguiendo la lógica de Ariel, que más la encuesta de envejecimiento de 2017 reveló que más del 57% de las personas encuestadas dijeron que preferían ser cuidadas o cuidados por una mujer. O sea, todo está dando una configuración social que es que hay una preferencia. El rol de cuidado está asignado a las mujeres, pero también hay una preferencia de quienes quieren ser cuidados, y hay como un cierto rechazo a, bueno, me va a cuidar un hombre, no. Eso por un lado. Por el otro, esa situación que comentaba Ariel se agudiza en Cuba en las zonas rurales. O sea, si el cuidado tiene rostro de mujer, si el cuidado tiene rostro de mujer en las zonas urbanas, en las zonas rurales lo tiene aún más. O sea, esa brecha es más evidente en las zonas rurales, lo están dando las estadísticas, lo está diciendo. Y por otro lado, hoy se está hablando de que la mayor reserva de fuerza laboral que tiene este país está en mujeres. Y es justamente debido a la cantidad de mujeres que han salido del empleo para asumir, sobre todo, tareas de cuidado. No tanto las domésticas de la vida cotidiana, que al final las asumen de todas maneras, sino las de cuidar, o a personas mayores, o a bebés, o a los nietos. O sea, hay todo un... Que no es lo mismo hablar de amas de casa. Obviamente no. Nosotros preferimos hablar de trabajo no remunerado, porque... ¿Cuál es la diferencia, si hay alguna diferencia? A ver, cuando tú estás hablando de jefatura femenina, usted puede ser la jefa de su hogar por razones diversas, o porque vive sola, o porque se divorció, o porque... y no ser... y ser una trabajadora en el empleo formal. Claro. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Si ya además usted asume las tareas domésticas del hogar, esa es otra historia. Pero usted puede perfectamente ser la ama de su casa, claro, y tener un trabajo remunerado, ahí hay formalmente remunerado. Una marca cultural. Cultural, exacto. Ahí hay una marca cultural. Yo creo que, Laura, son de las categorías que en los últimos tiempos hemos tratado de ir transformando. Exacto. Y que incluso vienen de ese mundo occidental o de patrones patriarcales que indiscutiblemente
están dictando cuáles son las categorías, cómo nombramos a las distintas personas en la incorporación. Si nosotros decimos, normalmente decimos, hay un gran % de mujeres que no trabajan y nosotros le estamos poniendo el apellido ese, que no trabajan de manera remunerada, claro, que no están incorporados mediante un contrato o que no reciben un ingreso por la labor que realizan. Pero nosotros estamos trascendiendo esos conceptos de ama de casa, de población no económicamente activa, sí, porque uno de los retos que tenemos es reconocer, es decir, dentro de lo que hemos estado proponiendo en esta última etapa está relacionada con el reconocimiento, con el aporte valioso que hacen a la vida, social. un reconocimiento social y que indiscutiblemente tendrá, hay un reto que tiene la Oficina Nacional de Estadística e Información del país, que es calcular y poder saber el impacto del trabajo no remunerado esencialmente de mujeres que se realizan en las actividades de cuidado y cuál sería su impacto en el Producto Interno Bruto. Hay otras naciones que hayan ido avanzando en esto y nosotros de hace algunos años desde el Ministerio de Trabajo y la Subcomisión de Cuidados estamos de conjunto con la Oficina Nacional de Estadística e Información trabajando en una metodología para poder calcular el aporte social y también económico. Por eso decimos que trascendimos, cambiamos categorías. Yo creo que hay una academia que ha impulsado durante estos últimos años en Cuba, en América Latina, hay un movimiento feminista, una academia también que ha tenido en cuenta todos los aportes y que ha identificado, a pesar de los avances que hemos tenido hablando específicamente de Cuba, que es indiscutible los avances en la incorporación y la participación de la mujer en la economía y en la sociedad, indiscutiblemente los números que hablábamos ahorita sí, demuestran que hay brechas todavía que hay que atender. ONU Mujeres está diciendo, a partir de cálculos de países, que el aporte del trabajo no remunerado al Producto Interno Bruto de un país puede llegar a ser hasta más del 20%. Y eso es una cifra que no es menor para quienes están haciendo cálculos económicos. Y CEPAL te hace la pregunta, o sea, lo que dice es pregúntese cuánto tendría que pagar una familia por hacer esas actividades y por ahí puede tener una idea de cuál puede ser el aporte económico, por supuesto a nivel micro, ahí hay una metodología que construir, como dice Ariel, pero para poder tener una idea a nivel micro, simplemente saque la cuenta de cuánto usted tendría que pagar si le estuviera contratando a alguien para que haga todo eso que hacen las mujeres en la casa. Y la cuenta en la realidad concreta de Cuba hoy no es menor. ¿Son estas políticas gubernamentales suficientes para visibilizar el esfuerzo que se hace por cambiar esa mentalidad en la sociedad cubana, esa mentalidad patriarcal, conservadora, cambiar las terminologías? Yo creo que si ya hablar de políticas hay un resultado importantísimo en el país en la última etapa. Hay que decir que el 15 de octubre del pasado año se aprobó el decreto 109, que es la norma jurídica que da paso a la implementación del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Hace ya más de 3 años empezamos a elaborar como parte del Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social del país hasta 2030 el programa Trabajo Digno. Y dentro de sus proyectos identificábamos el trabajo no remunerado como no solo elaborar una política que visibilizara esa problemática o esa temática, sino también la instrumentación de acciones, de programas, de servicios que le dieran respuesta a los que hoy estaban limitando o sobre todo también a lograr una corresponsabilidad. Yo creo que uno de los objetivos esenciales del Sistema Nacional del Cuidado Integral de la Vida cuando teníamos este diagnóstico es lograr o contribuir a la corresponsabilidad social, es decir, que todos participemos, los actores económicos y sociales del país y también contribuir a esa redistribución al interior de nuestras familias entre hombres y mujeres. Con esta idea que usted nos menciona de la corresponsabilidad social que tenemos todos, hacemos una primera pausa aquí en Cuadrando la Caja. Ya regresamos con más sobre el trabajo no remunerado y las mujeres. Antes de la pausa hablábamos sobre las políticas gubernamentales, si eran suficientes para visibilizar, para cambiar la mentalidad sobre la corresponsabilidad social, como decía Ariel, que tenemos todos para enfocar el trabajo no remunerado, para hablar
con propiedad del trabajo no remunerado que hacemos las mujeres hoy en Cuba. Dixie, ¿querías hablar específicamente sobre las políticas? A ver, yo creo que nosotros estamos en una etapa de país en la que se ha legislado mucho y se ha construido mucha política. Ariel hablaba del sistema de cuidado. El sistema de cuidado es parte de una política mayor, que es la política de atención a la dinámica demográfica, pero por otro lado tenemos el programa para el adelanto de las mujeres, que está directamente tributando a este asunto del que estamos hablando hoy aquí, pero podemos ver, por ejemplo, artículos del Código de la Familia que están de alguna manera normando a nivel incluso de derecho, o sea, a nivel de la jurisdicción del país, que están marcando pautas de cómo establecer esa corresponsabilidad social e incluso cómo se puede, desde la ley, ayudar a que esa corresponsabilidad social exista. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo desde la academia, desde los estudios, desde los diferentes centros de investigación, espacios en que se está trabajando esto, es que si algo estamos necesitando es la manera en que articulamos todas esas políticas y legislaciones para que lleguen al mismo lugar, para que se implementen y ejecuten al final en esa comunidad, que es donde existe esa desigualdad en la manera en que se distribuye el trabajo doméstico, a nivel de esa familia, donde esa división sexual del trabajo se sigue reproduciendo. O sea, hay un reto que tiene que ver con articular políticas, con articular legislaciones que se han ido construyendo y que son sin duda buenos marcos normativos, pero que tienen que integrarse a la hora de su implementación para poder surtir efectos ahí donde más necesarios son, que es a nivel de donde está ocurriendo el fenómeno de la sobrecarga. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se puede hacer? Yo aprovecho ahora a partir de lo que explicaba la profesora Edith, que tiene que ver con eso, el Sistema Nacional de Cuidado en Cuba, que es un instrumento de gobierno para articular y dar coherencia a políticas, programas y acciones. Dixie mencionaba el tema de la articulación. Desde hace muchos años, yo decía, existen en Cuba servicios de cuidado. ¿Quién no sabe que en Cuba desde el inicio de la década del 60 hay círculos infantiles para el cuidado de los niños? O desde hace muchísimos años existen casas de abuelos, hogares de ancianos para el cuidado de las personas mayores, o que ha habido históricamente personas que le llaman a algunos el cuido, personas que desde el sector no estatal ofrecen también servicios de cuidado esencialmente a niños. Sí. O los sistemas de atención de la familia, los comedorcitos comunitarios, como se conocen popularmente. Son varios los servicios, son muchos, que a lo largo y ancho del país durante muchos años hemos estado prestando, pero de manera sectorial. Y nosotros estamos diciendo que esto es un mecanismo, un instrumento para que el gobierno articule esas políticas de cuidado, que tiene que partir de un diagnóstico. Indiscutiblemente, nosotros, y no tiene que ver lo que hemos estado haciendo durante todos estos años, indiscutiblemente nos preparó, pero el reto es mucho mayor. Ya hay un 25,5% de la población, hoy tiene 60 años o más, y por lo tanto esa población, mucha de ella necesita o requiere de cuidados. Pero también se hablaba ahorita del bono demográfico, la reserva que tenemos, la población en Cuba ha disminuido y por ende también la población en edad laboral, y requerimos que haya servicios de cuidado para que la mayor cantidad de personas posibles se incorpore a trabajar, pero no es el objetivo del sistema, porque estamos diciendo que la mayoría de mujeres están trabajando. Lo que requerimos es cómo articulamos todas esas políticas de cuidado, de empleo. Aquí entra también políticas de empleo relacionadas, estoy hablando del empleo formal o remunerado, que tienen relación con el trabajo a distancia o no. Cuando Dixie hablaba de que en los últimos años hemos ido avanzando en la implementación, en la redacción, en la aprobación de políticas, y nosotros lo que estamos diciendo es que hay que articular todo eso que hemos estado normando. Y hay algo relacionado, el sistema tiene 5 componentes, y uno de ellos es el tema de la comunicación. Hace varios años en el país... es básico. Hace varios años en el país ya está permitido lo que usualmente le llamábamos licencia de maternidad, pero ya tienen derecho a los padres también, tengamos derecho al cuidado de los niños de 6 hasta 1 año de edad. Y sin embargo,
que hayamos reconocido el derecho, que esté en un decreto ley, que esté reconocido. Esa cifra ha aumentado. No llegan a 10 hombres cubanos que han sido beneficiarios de esa política que ya está aprobada. Por lo tanto, por eso insistimos en ese componente de comunicación para lograr esa transformación cultural que nos permita lograr esa corresponsabilidad. No solo lo podremos hacer desde las regulaciones, sino hay un cambio cultural de toda la sociedad. Aprovechemos, perdóname Dixie, para el espacio que nos brinda el programa y lo que usted acaba de decir. Si usted es hombre, televidente que nos ve, puede informarse, usted también puede gozar de licencia de maternidad y hacerse cargo de su hijo recién nacido en casa. En este caso de paternidad. Paternidad. Y yo diría, usted que es director de una empresa o de un centro de trabajo, también tiene que aprender que sus trabajadores hombres tienen el derecho y no por eso tienen que ser estigmatizados, despreciados, porque muchas veces hay un tema que tiene que ver con cómo ese hombre enfrenta la solicitud de una licencia de paternidad en su centro de trabajo. Y una respuesta puede ser, pero tú no tienes una mujer que se ocupe de tu hijo. Claro. O sea, el tema no es solo la formación al interior de la familia, sino volvemos otra vez a la corresponsabilidad social, a que eso sea un escenario que se comprenda en todos los espacios sociales que pueden influir en que esa ley, por ejemplo, pueda ser implementada con efectividad. Y que nos haga sentirnos orgullosos. Exactamente. Y lo otro tiene mucho que ver con poder analizar, hablaba Ariel de diagnóstico, y poder hacer ese diagnóstico también en función de los contextos territoriales, de los contextos locales, porque a lo mejor hay municipios que hoy tienen 3 SAF, por ejemplo, y necesitan 1, y hay municipios como Plaza de la Revolución que tienen 5 y necesitan 10. Y estoy obviamente hablando de cifras especulativas, pero es poder hacer el análisis a nivel contextual, poder diagnosticar qué población hay ahí, y ahí entra otra vez el tema de conocer la dinámica demográfica del país. Claro. No es lo mismo el municipio Plaza de la Revolución, que es el más envejecido de Cuba, que Morón en Ciego de Ávila. O sea, para poder articular todo esto de lo que estamos hablando, también hay que conocer ese lugar donde se va a implementar o la casita infantil o el círculo. Hay lugares, lo estábamos conversando el otro día, donde hay un círculo infantil que necesita reparación y sin embargo se está estimulando a construir casitas infantiles nuevas, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es reparar ese círculo, garantizar que las capacidades de ese círculo funcionen. O sea, ese análisis tiene que ser muy bien aterrizado y además tiene que ser a partir del escenario concreto del territorio. No podemos hacer el análisis a nivel global. Yo aquí, Laura, en el tema de la corresponsabilidad quiero insistir porque se ponía el ejemplo de las casitas infantiles. Yo creo que eso es un ejemplo concreto. Es decir, no solo decir en abstracto que debemos lograrlo. Históricamente los círculos infantiles han sido a cargo del presupuesto del Estado, subordinados a las direcciones de educación. Sin embargo, las casitas infantiles hoy son instituciones, lugares donde las direcciones de educación todavía asumen esa atención metodológica y las seños que allí trabajan. Sin embargo, la inversión, los gastos, el local, la alimentación son asumidos por las entidades donde radican esas casitas infantiles. Ya vemos muchas fábricas, empresas, unidades presupuestadas que se incorporan a esa labor de cuidado. Yo creo que eso es muestra de la corresponsabilidad. Y es una tranquilidad para el propio trabajador. Para el propio trabajador. Por eso hemos llamado también y hablábamos ahorita de la corresponsabilidad de todos los actores económicos. Porque cuando mencionaba la cifra, no es posible para la sociedad cubana que el Estado pueda asumir toda la demanda de cuidados que tiene la sociedad partiendo, por ejemplo, del envejecimiento poblacional. No es posible con instalaciones solo estatales que podamos resolver la demanda, ya sea de cuidados de niños o de cuidados de personas mayores. Tenemos que lograr que esas estrategias de desarrollo local de esos municipios, teniendo claro sus diagnósticos, tengan en cuenta cuáles son sus demandas y convoquen a todos los actores económicos. Hoy está permitido, se ha aprobado desde la flexibilización de los actores económicos también, de que haya MIPYMES, ya existen micro, pequeñas o medianas empresas que se encargan o que se dedican a los cuidados, y yo creo que tiene que haber muchas más que se incorporen porque indiscutiblemente
es una demanda latente. Y que va a ir especificando y lograr también que den respuesta a esa brecha que tenemos, como se mencionó también, de lo urbano y lo rural. Sí. Porque la mayoría de las instituciones de cuidado que tenemos hoy se concentran en zonas urbanas, y tenemos que lograr que la mayoría de nuestros municipios que tienen consejos populares rurales, lograr también que haya servicios de cuidado en esos espacios para que las personas puedan incorporarse a ese trabajo remunerado, pero también viendo, porque el sistema lo da, dice, como un principio, como un enfoque de derecho. Es decir, no es que el niño pueda acceder al círculo infantil para que la mamá trabaje, es que el niño tenga el derecho también de asistir a ese espacio de socialización, de educación, y ver el cuidado también como un derecho, y no dependa de que su mamá trabaje o no. Y hay un tema del aprovechar a todos los actores económicos, ni siquiera solo para que ahora tengamos MIPYMES de cuidado, sino para ver cómo esos otros actores económicos pueden apoyar los servicios de cuidado que ya existen. Exacto. Nosotros hemos visto en los recorridos de monitoreo que el CEDEN hace todos los años, experiencias interesantísimas, por ejemplo, de SAF, que están al lado hoy de una cafetería privada, una MIPYME que es una cafetería, y que asume como responsabilidad social parte de la alimentación, de garantizar la alimentación de ese SAF. No es mayoritario, pero hemos visto experiencias de lo más interesante. O sea, cómo poder extender eso, no solo al SAF, sino a lo mejor a un hogar de ancianos, a una casita, a una casa de abuelos, o sea, cómo poderlo hacer. Y por otro lado, algo de lo que hemos estado hablando mucho, sobre todo yo, durante las veces que he estado participando en las actividades de construcción del sistema, de otro escenario del que se habla poco, y es cómo garantizar el cuidado de las personas que cuidan. Que ahí hay otro ojo grande que poner, porque a lo mejor esa mujer va a estar cuidando, porque además es su decisión cuidar, no quiere llevar a su persona o a su bebé, y entonces cómo garantizar que tenga salud, alternativa, mental, salud, o sea, esa es la otra cara del tema del cuidado que es importante. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar al gurú y vamos a adentrarnos en este tema y vamos a ampliar un poco más el debate sobre el trabajo no remunerado en Cuba. Quédese con nosotros, ya regresamos, escuchemos la propuesta de nuestro gurú de Jatibonico. Solo con revolución se valoró la sapiencia de la mujer en la ciencia, el arte y la producción. Fue una vital acción reconocer esa masa. Sin embargo, aún nos pasa que falta reconocer el papel de la mujer en las tareas de casa. Estamos de vuelta. Decía el gurú que todavía nos pasa que falta reconocer más el papel de los cuidadores, pero un aspecto importante es el cuidado del cuidador. Dixie, lo mencionabas antes de la pausa, ¿por qué es necesario preocuparse por el cuidador también? Bueno, primero porque cuando las personas, en este caso mayoría de mujeres, pero cualquier persona que se dedique a actividades de cuidado, reduce drásticamente sus espacios de socialización. O sea, una de las características fundamentales de estas personas que se dedican o a tareas domésticas, con una sobrecarga enorme, o a cuidar a otras personas, ya sean niños, personas mayores, personas con algún tipo de situación de discapacidad, una de las cosas que pasa es que se reduce tu socialización, tu tiempo libre, o sea, la posibilidad de poder planificar tiempo para uno, a veces proyectos de vida que se frustran porque no queda alternativa. Entonces, poder tener eso en cuenta para poder garantizar espacios donde esas personas puedan solucionar asuntos que tienen que ver con su autocuidado, y estoy pensando desde una peluquería, puede parecer banal, pero no lo es, hasta el lugar donde alguien les colabore con lavarropa, el lugar donde puedan sentirse, puedan compartir con otras personas, a lo mejor que están haciendo lo mismo, y se establece ahí un espacio donde puedan ir incluso acompañados de quienes cuidan y poder tener intercambio, pero cómo acceder de manera fácil, eficiente, a servicios médicos, a servicios de ayuda psicológica, de orientación. O sea, ahí hay todo un escenario, apoyos para cuidar, incluso apoyos tecnológicos para cuidar, un sillón de ruedas, o sea, cosas ya más especializadas, pero que también significan cuidar
a la persona que está Ayudarla. cuidando, ayudar a la persona que está cuidando. O sea, ahí hay también todo un escenario de retos, de desafíos que estamos viendo ahí, que se están vislumbrando, que son realmente muy, muy importantes. Ariel. Sí, de ahí a aportar de que lo reconocíamos, lo identificábamos dentro de en el diagnóstico para diseñar el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Cuando definíamos las poblaciones objetivo, en primer lugar decíamos la sociedad en general, pero para el diseño de servicios definimos 4 grupos a priorizar. Uno a partir del grado de autonomía, bueno, los niños hasta 12 años, que indiscutiblemente son más dependientes, Sí. las personas en situación de discapacidad, las personas que por accidentes requieren de cuidados temporales. Pero había un cuarto grupo y decíamos el sistema tiene que ir encaminado a eso también, que beneficia a las personas que cuidan, ya sea de manera remunerada o no. Es decir, son decenas de miles, todos a lo largo del curso de nuestra vida cuidamos. Dixie mencionaba algunos relacionados con, porque uno de los principios del sistema es la promoción de la autonomía. Nosotros, aunque vayamos disminuyendo nuestros grados de independencia o seamos más dependientes y perdamos movilidad, por ejemplo, tendríamos que el sistema también proveer un grupo de servicios o de ayudas que permitan que usted no requiera de un cuidador permanente a su lado, sino que con ayudas técnicas usted puede estar. Nosotros en el país estamos aprobando ahora mismo, para poner un ejemplo, un servicio de teleasistencia. ¿Cuántas personas mayores hoy viven solos, tienen un teléfono o tienen un celular? ¿Cuántos servicios se podrían prestar a través del uso de esas nuevas tecnologías? ¿Cuántos servicios de mensajería en las bodegas o en las farmacias? ¿Cuántas cosas pudiéramos hacer para que usted, aunque haya perdido autonomía, no requiera de una persona a su lado todo el tiempo y uno de sus familiares puede ir a trabajar porque hay servicios que se prestan? Ahora también hay servicios que tienen que pensarse, insisto, a esa persona cuidadora. En primer lugar, la capacitación. Que hoy se han perfeccionado las escuelas para personas cuidadoras desde las áreas de salud para que no solo sepan cómo bañar, cómo sentar, sino también desde un enfoque de derecho, cómo hablamos de todos estos temas con las personas que hoy están cuidando, con una particularidad que para los que lo hacen de manera remunerada es un requisito. Para usted obtener una licencia para cuidar, usted tiene que antes haber pasado, porque usted está cuidando la vida, no es un objeto. Por lo tanto, en eso tiene que insistirse. Quiere decir que hemos pensado mucho y la implementación del sistema en los próximos 5 años tiene que tener en cuenta eso, cómo atender a esas personas que cuidan, que sea una población de verdad, que los servicios que se aprueben en cada uno de los municipios, que se articulen esos programas y esas acciones de verdad pensando en cómo apoyo, cómo asisto, cómo hay momentos de respiro. Lo veíamos un momento determinado, las personas que se dedican, que están cuidando un familiar, lo hacen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, ¿qué podremos pensar nosotros idear para que esa persona cuidadora, Dixie mencionaba la peluquería, pueda salir a respirar y que podamos desde otros mecanismos y herramientas pueda esa persona descansar? Es decir, son cosas que desde la subcomisión de cuidado, que este Sistema Nacional de Cuidado Integral de la Vida tiene que diseñar e implementar. Justamente esa era una de las preguntas que nos dejaban en nuestro canal en Telegram sobre cómo facilitarles. Y otra vez pensar en alternativas comunitarias, o sea, desde el sistema, pero también pensando en alternativas comunitarias en redes que se pueden establecer. Ariel hablaba de las tecnologías. Hay una experiencia interesantísima que es la red de cuidadores del Proyecto Paloma, que tiene miles de personas en grupos de WhatsApp y de Telegram que comparten herramientas, recomendaciones para cuidar, recetas para determinadas personas, música, ejercicios de terapia. O sea, es una red interesantísima que ha ido además creciendo mucho, que está sirviendo de soporte psicológico a muchas personas que cuidan. Y es realmente interesantísimo cómo se multiplica. Ellos tuvieron una réplica en radio, 2 temporadas de un programa radial,
hablando de estos temas y realmente se verifica con el impacto que esas experiencias han tenido, la necesidad que tienen las personas que cuidan de espacios donde puedan socializar, intercambiar, o irse con otras personas que hacen lo mismo. Eso está siendo realmente muy, muy necesario. Quiero preguntarle a Ariel, ¿se tiene en cuenta esto a la hora de redactar las políticas, de avisorar las necesidades futuras hacia donde nos encaminamos, que es una población envejecida? Por supuesto, es decir, primero antes de elaborar, antes de que se aprobara el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, se partió de un diagnóstico. ¿Dónde estábamos parados? ¿Cuáles eran las principales investigaciones? Hay que mencionar aquí, aprovecho, hay una importante red de estudios sobre cuidados de la Universidad de La Habana, pero que agrupa casi todas las universidades del país, centro de investigación, y esa red académica tenía y tiene bastantes estudios, investigaciones que nos aportaron para el diseño de las políticas. Yo creo que uno de los resultados más importantes es la alianza que hicimos con estos centros de investigación. De verdad que ha sido un pilar, hemos aplicado un pilar del gobierno que es la ciencia y la innovación, el vínculo con la academia, y nos han acompañado y de manera conjunta hemos construido la política. No es solo ver lo que ellos hicieron, la red participa en la subcomisión de cuidados que coordina este sistema nacional y de manera conjunta nos han ido acompañando. Y ahora, como algo esencial del sistema, que lo mencionábamos ahorita, es que para implementar, para usted definir qué servicios va a implementar, lo primero que usted debe saber es cuáles son las demandas, partiendo de esa población, cuál es mi demanda de cuidado para personas mayores, cuál es mi demanda para los niños. Es decir, las dinámicas demográficas, parte de eso, Dicy lo mencionaba ahorita, que tiene que ver con que nosotros somos una subcomisión de cuidado de la política gubernamental para atender la dinámica demográfica. Indiscutiblemente los servicios que se diseñen dentro del sistema en un municipio no necesariamente tendrán que ser iguales a otro a partir de la población a que le va a dar respuesta ese servicio que como parte del sistema de cuidado. Es decir, esa articulación y coherencia, volvemos a esos principios, esos objetivos que tienen que ver con eso, pero sí a partir de un estudio de tener en cuenta qué nos dicen las investigaciones y las propuestas que hemos hecho parten de ahí. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿están satisfechos con lo que han hecho? ¿Qué harían diferente? Yo quiero aclarar, Laura, de que la subcomisión de cuidados la coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero somos varios. Cuando nosotros hablamos de darle mayor integralidad, de darle articulación a la política, parte de que no es un sector, no es un ministerio quien está impulsando y quien debe controlar este sistema. Yo decía que es un instrumento del gobierno, el decreto es firmado por el primer ministro, la implementación le corresponden, hay un mecanismo de gestión institucional donde los gobernadores e intendentes a través de sus comisiones para atender la dinámica demográfica son responsables de su control, pero nosotros en la subcomisión de cuidado, ahí están el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y Precios, porque tiene que haber incentivos para estas personas que se dedican a los cuidados, el Ministerio de Salud Pública, la Oficina Nacional de Estadística e Información, el Ministerio de Comercio Interior, que hablábamos ahorita de que tiene que haber servicio de mensajería o los propios sistemas de atención a la familia. No es un organismo, porque volveríamos a reproducir, yo creo que las problemáticas sociales, la atención al tema social no puede verse de manera sectorial. Y nosotros en este sistema, por eso decimos que el llamado es articular lo que debemos hacer todos. Satisfechos no estamos, yo creo que estamos en el inicio del camino. Logramos tener ya una norma, ahorita mencionaba, yo creo que lo que nos falta sobre todo ahora es lograr un plan de implementación y controlarlo. No basta con que tengamos una política, no basta con que tengamos una norma legal, requerimos indiscutiblemente controlar y que en cada uno de los lugares se implemente de manera adecuada. Voy contigo, Dicy, brevemente. Brevemente, y yo creo que hay un punto que nosotros estamos rescatando en el trabajo que estamos haciendo de SEDEN, de asesoría y coordinación de
de esa política de atención a la dinámica demográfica y su implementación, y tiene que ver con la sensibilidad. Nada de esto se va a poder hacer si las personas, todas esas personas de las que hablaba Ariel, de muchísimos organismos, instituciones, de los espacios comunitarios, de los gobiernos, no se paran un minuto a pensar en con qué sensibilidad yo me estoy enfrentando a implementar todos estos servicios, todas estas legislaciones, todas estas normas. Porque yo puedo tener la mejor herramienta del mundo, que si el momento de implementarlo lo estoy haciendo en mi rutina cotidiana y no me paro a pensar que estamos hablando de vidas de personas mayores que lo dieron todo en algún momento por la construcción de este país. O sea, ese elemento de la sensibilidad puede ser clave para hacer la diferencia. Les doy las gracias a ambos por haber venido al programa, por compartir con nuestra audiencia. Corresponsabilidad social y sensibilidad. Elementos que nos pueden ayudar para entender un poco mejor a las mujeres y el trabajo no remunerado en nuestro país. Aquí en Cuadrando la Caja intentamos acercarnos un poco a la realidad que vive nuestro país y también para transformarlo. Quédese con nosotros, nos vemos en una próxima emisión. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi.